Soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y soy una gran apasionada del mundo de la mente, de las emociones y del comportamiento humano. Porque somos diferentes y porque somos complementarios, y el rol de la depresión, que sí que es más frecuente en la mujer que en el hombre, estamos hablando de cifras de 2 o 3 veces más frecuente, las causas y qué está pasando en el siglo XXI para que esto se vea cada vez más. Lo voy a enfocar desde varios puntos de vista. Lo primero es que las causas son causas biológicas, hormonales o bioquímicas, debido a neurotransmisores. Por otra parte, hay causas psicológicas y hay causas sociales. El mundo está cambiando mucho y el rol de la mujer ha cambiado mucho, y eso, por supuesto, está afectando a su estado anímico. Lo más importante de todo es saber que somos distintos. La mujer y el hombre es distinto, y el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre es distinto. Cualquiera de vosotras que está casada o que tiene hijos, o padre o madre, observa que hay una diferencia. Os diría que la mujer y el hombre tenemos dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el analítico y el derecho es el de la integración, el de la memoria, el de las emociones. El hombre tiene el hemisferio izquierdo muy desarrollado y la mujer el hemisferio derecho muy desarrollado. Pero lo curioso y lo que hoy en día se ha visto, y hay un estudio en el año 2013 publicado en la Universidad de Pensilvania, es que la mujer tiene más conexiones entre los hemisferios, mientras que el hombre dentro de cada hemisferio, dentro de sus propios hemisferios, tiene mejores conexiones. Es decir, el hombre en el hemisferio izquierdo funciona más rápido, con más fibras, y la mujer funciona mejor de derecha a izquierda. Por eso, yo suelo explicar que el cerebro de la mujer es como un sistema 4G. Constantemente estamos saltando de un hemisferio al otro. El del hombre es un sistema más tipo fax. Es decir, el hombre está viendo un partido de fútbol, está usando su hemisferio derecho integrado en el partido, y de repente le dice a su mujer: no te olvides de darme dinero para la compra, hemisferio izquierdo. Entonces, cuando ha pasado un rato, dice: ¿qué me has dicho del dinero? Un hombre no puede escribir un mensaje a la vez que estás manteniendo una conversación. ¿Os habréis dado cuenta? Nosotras sí, y hacer varias cosas más aparte de mandar el mensaje. Esto no es mejor o peor. El hombre se concentra mejor en una tarea y es capaz de estar en una sola tarea y enfocarse y planificar una acción mejor que una mujer, porque se dispersa. El cerebro de la mujer se dispersa mucho más. El hombre, el 90% de los hombres, tiene la gran suerte de tener un cuarto en blanco en su cerebro, en el que se mete de vez en cuando y no piensa en nada. La mujer no. Cuando uno le dice a un hombre: ¿en qué piensas? Nada. No, pero no puede ser. ¿Nada? Un paciente mío que tiene mucha gracia me dice que su gran miedo es que su mujer entre en su cuarto blanco y se lo decore. Cuando nosotros vemos cómo son los hombres y las mujeres, lo primero que tenemos que saber es que el hombre valora el objetivo. Las guerras empiezan los hombres, no las mujeres, porque la mujer pensaría, y esto es hemisferio derecho, en el proceso. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? Y entonces no lo hace. Muchas veces no lo hace o lo pospone o tarda mucho más en hacerlo. El hombre actúa, ejecuta, empieza guerras. Por otra parte, el hombre y la mujer se distinguen en que el hombre separa, ordena. La mujer une. ¿Quién junta las comidas de los domingos? ¿Quién se encarga de llamar, de reunir? El hombre no es el que manda los mensajes para que toda la familia se vea. Incluso organizamos las vidas de la familia política muchas veces sin querer. El hombre se enfoca en puntos. La mujer une, reúne. Os voy a contar una anécdota que me pasó hace 1 año y medio. Estaba yo en barco por Oriente Medio con mi familia, y uno de los días en el barco hubo una conferencia, y el hombre que impartió la conferencia se presentó como un ex miembro de la CIA. Y él dijo: pues yo trabajé en la CIA y ahora me he jubilado y me dedico a viajar por el mundo dando conferencias. Y su mujer, que también había trabajado en la CIA, estaba en primera fila en la conferencia en el barco, pues que cada día hablaba de algo. Un día habló de Irak, otro día explicó Irán, Afganistán, Siria, Arabia Saudí. Y el último día dijo: mañana, como conferencia de clausura, voy a hablar de cómo encontramos a Bin Laden. Bueno, al día siguiente no cabía un alma en el salón de actos del barco. Estaban los camareros, los bailarinas, o sea, estaba todo el mundo escuchando, ¿no? Entonces contó, os voy a contar cómo contaron a Bin Laden. Explicó que cuando ocurrieron las Torres Gemelas, hubo un grupo dentro de la CIA que solo se dedicaba a buscar a Bin Laden. A los 6 meses o al poco tiempo se encontró, se buscó, se fue a por él, pero él se había escapado. Y se tardó 10 años más en encontrarle. ¿Qué pasó en esos 10 años? ¿Por qué se tardó 10 años en encontrar? Bueno, pues había un grupo de hombres, esto es lo que él contó, un grupo de hombres que buscaban y tenían muchísimos datos, y al cabo de un tiempo, una mujer, él contó, se ofreció a trabajar en ese grupo, y él dijo que no se metían mujeres en el grupo, que ya estaba el grupo hecho y tal.
pero insistió tanto que la metieron. Y entonces le hice una presentación de todo lo que sabían, pues este dato aquí, esto aquí, tal. Y al terminar, esta mujer dijo, Bin Laden está aquí. Los otros le miraron, perdón, porque si esto es tal, esto es tal, esto se ha dicho que tal. Entonces hizo una conexión de todos los puntos y puso una cruz. Y allí se encontró a Bin Laden. Y él explicaba, yo ahí entendí cómo funciona el cerebro de la mujer. La mujer, todo son conexiones, todo supone, todo ve cosas más allá. El hombre ve puntos, es muy monofocal y ve el punto mejor que nosotras, mucho mejor. Pero la mujer se dispersa y puede llegar a encontrar cosas que el ojo del hombre no ve. Hay que saber también nosotros cómo resolvemos nuestros conflictos. Muchas veces nosotros al principio nos quedamos calladas porque estamos intentando que sepan qué nos está pasando. Pero hay una cosa todavía más importante. Cuando un hombre está mal, se aísla. Y la mujer va y le dice, ¿qué te pasa? Dime qué te pasa. Cuéntamelo. Y el hombre no quiere hablar, se calla. Entonces cuando la mujer está mal, el hombre piensa, claro, mi mujer necesita su espacio, como yo cuando estoy mal. Y la mujer no, la mujer necesita hablar, y hablar, y hablar, y contarlo, porque la mujer resuelve esos conflictos cuando ya se ha abierto la puerta, hablando. Y muchas veces el hombre lo único que tiene que hacer es escuchar, no decir, bueno, yo opino que podría, no, escuchar. Esto muchas veces en las terapias de pareja, cuando la gente viene, es un desconocimiento de cómo funcionamos los hombres y las mujeres. Los hombres se frustran hoy en día, especialmente, y las depresiones del hombre tienen mucho que ver con los temas profesionales. La mujer, que se ponen tristes, suele tener más con los temas afectivos. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Que cuando la mujer quiere algo, necesita sentirse querida. Si la mujer no se siente querida, la mujer se siente abandonada, la mujer se deprime, porque en ella el afecto es lo más importante. El hombre se tiene que sentir necesario. Por eso en un mundo en el cual las mujeres ahora ya cada vez trabajan más y están en el ámbito profesional, es fundamental que ellas sepan también poner al hombre en su lugar y tenerle en su lugar, porque si el hombre deja de sentirse necesario, se vacía. Durante la crisis empecé a ver muchos más hombres que mujeres en mi consulta, que eran hombres que se quedaban en el paro y que si sus mujeres encima trabajaban, en vez de ser una alegría era una humillación, porque el hombre se siente bien cuando se siente necesario. ¿Qué hipótesis tenemos a nivel biológico? Sabemos que el hombre, la mujer, y aquí ya me enfoco más en la mujer, tiene un sistema que a partir de la pubertad hay una revolución hormonal y produce un aumento de estrógenos y progesterona. El estrógeno, que aumenta en la pubertad a partir de los 11-13 años, está elevado durante todo ese tiempo hasta la menopausia. En toda esa etapa, que es la etapa fértil de la mujer es mucho más vulnerable a sufrir una depresión que el hombre. Hasta los 11-13 años, las cifras hoy en día que se manejan de depresión infantil en los niños son las mismas entre el hombre y la mujer, entre el niño y la niña. Pero a partir de los 13-14 años se disparan las cifras en la adolescencia. Luego hablaré específicamente del síndrome de tensión premenstrual, en el embarazo, en la lactancia, el posparto, la menopausia, etc. Pero tiene mucho que ver con el estrógeno. El estrógeno, vosotros sabéis que la serotonina es la hormona encargada de la felicidad, del bienestar, del apetito, incluso del dolor. La serotonina se afecta con el tema de la subida y bajada de estrógenos. Son dos hormonas que están íntimamente ligadas. El famoso Prozac, fluoxetina, es un inhibidor de la recaptación de serotonina y que es básico para el estado anímico. Y los estrógenos en la mujer, en esos momentos de fluctuación, alteran los niveles de serotonina. Tenemos una hipótesis psicológica que esta me quiero detener un poco más. Ha cambiado la sociedad. Nosotros, cuando estamos preocupados por algo, segregamos una hormona en nuestro organismo que se llama el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés y de la supervivencia, es decir, que si ahora viene una persona de seguridad y dice fuego, gracias al cortisol salimos corriendo. Pero si nosotros volvemos y nos dicen ha sido una falsa alarma, no ha habido fuego, nosotros nos volvemos a sentar aquí dentro de 15 minutos, tras haber salido corriendo y haber vuelto a entrar, y ninguna se encuentra como ahora. Estamos alteradas internamente, y eso que no ha pasado nada, no ha habido fuego. Pero el cuerpo, el organismo, tanto la mente como el cuerpo lo ha vivido como si hubiera un fuego. Imaginaos que volvéis aquí dentro de un mes, estáis en la siguiente charla y alguien dice, huele a fuego, y vuelve a rememorar lo que pasó la vez pasada. El organismo, solo con sentir eso que está pasando, vuelve a sufrir el mismo pico de cortisol que si hubiese un incendio. Si uno encima ya viene de vez en cuando al IES y piensa, la verdad es que en este sitio hay muchos incendios, y solo con pensarlo, aunque no haya un incendio, ni haya olido el fuego, en ese momento
el cerebro desencadena el mismo pico de cortisol. Es decir, este cortisol se genera igual cuando pensamos algo negativo que cuando nos sucede algo negativo. Lo mismo. Se han efectuado pruebas en resonancias magnéticas funcionales, de esas que se meten y se ven colores en el cerebro de la gente, diciéndole a alguien, imagínate que te llaman para decirte que tu padre ha tenido un infarto. ¿Qué harías? Y en ese momento exactamente se ve una alteración en las zonas de las emociones del cerebro y una subida del pico de cortisol. Si a una persona se le dice, imagínate que te ha tocado la lotería y que has ganado 1 millón de euros, ¿qué harías con ellos? El cerebro segrega dopamina, la hormona de la confianza y de la felicidad. Solo con pensar en positivo, nuestro organismo se altera. Solo con pensar en negativo, lo destrozamos. ¿Qué sucede? Que en la era en la que nos encontramos ahora mismo, estamos constantemente preocupados por cosas que casi nunca suceden. El 90% de las cosas que nos preocupan y que están en nuestra mente nunca jamás suceden, pero están en nuestra mente alterando nuestro organismo como si estuvieran pasando. El cortisol, cuando está elevado de manera crónica, es la hormona del estrés, produce una toxicidad, una inflamación en el organismo a 2 niveles, al físico y al psicológico. A nivel físico, la inflamación es todo lo que termina en itis, pues artritis, gastritis, amigdalitis, es decir, bajadas de defensa donde los bichos que hay, y tenemos infecciones de repetición, el catarro tonto del verano cuando uno de repente termina empieza las vacaciones y tiene un catarro que no entiende por qué es, no son los aires acondicionados, es decir, el cortisol y el estrés crónico en el momento de la bajada produce unas alteraciones físicas, la fibromialgia, colon irritable, algunos tipos de cáncer ya se están relacionando con esto. Y a nivel mental, el cortisol también afecta a las estructuras del cerebro. Una estructura llamada el hipocampo, que es la zona de la memoria de corto plazo, que muchas os habrá pasado, y es no acordarse de nada reciente. ¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde he dejado el teléfono? ¿A qué hora me ha dicho que habíamos quedado? Es decir, los recuerdos recientes que están en el hipocampo, uno no los puede recordar, porque el hipocampo tiene muchos receptores de cortisol, y en el momento que se produce esta subida, se bloquea. Y uno de repente, yo tengo mucha gente, 40 años, que viene a mi consulta y me dice, vengo por un principio de Alzheimer. No es Alzheimer. Esos casos de cortisol extremo, de estrés crónico, llegan a zonas, a la amígdala cerebral, que es la zona de la depresión, y a otras zonas del cerebro dedicadas a la depresión, y unas grandes depresiones hoy en día son sensaciones y momentos de estrés crónico que agotan el organismo y nos llevan a estar tristes. Hay depresiones por otros temas, pero hoy en día, cada vez más, estoy viendo cuadros depresivos que se originan, aunque la causa viene de haber vivido muy estresado, muy preocupado. Y esto se puede cambiar, y esto se puede modificar, y cómo podemos eliminar el cortisol de nuestro organismo. Pero ¿qué pasa? Que la mujer hoy en día está expuesta a muchas cosas. Ha cambiado el rol, la mujer trabaja, la mujer está en 1000 cosas. Hay una periodista llamada Alison Pearson que escribió un libro sobre cómo la mujer hoy en día llega a todo, y ella le escribe en The Guardian, si a alguna le interesa luego se lo envío, y ella en un momento dado publica en el blog, tengo una depresión, no es que me quiera suicidar, pero no me importaría dejar de existir un tiempo. Entonces esto revolucionó Inglaterra, porque era una mujer que había demostrado que se podía tener una familia, trabajar, estar en todas partes, y que se podía estar bien. Y ella de repente empieza a escribir lo que se siente estando deprimida. Y ahí es cuando ella habla, por primera vez en su blog, que en Inglaterra se lee muchísimo, de lo que es una depresión. Y por qué la depresión hoy en día está afectando tanto a la mujer. Si a la edad de los 30, de los 40 años, la mujer está en absolutamente todas las cosas y preocupada por todo, un exceso de perfeccionismo, cada vez estoy tratando más en mi consulta mujeres con síndrome del perfeccionista. El perfeccionista es el eterno insatisfecho, el que nunca es capaz de disfrutar, porque todo podría mejorar siempre. El perfeccionista es obsesivo, y el obsesivo no puede dejar la cabeza quieta. Entre que las mujeres ya no podemos dejar la cabeza quieta, si encima se añade que constantemente vivimos preocupados por si mi hijo, por si mi marido, por si el trabajo, por si... Otro día me decía una médico que estoy viendo en la consulta, que ella está de guardia en la UCI y es capaz de llamar por teléfono a su casa y decir, no os olvidéis mañana de sacar la carne, los uniformes del colegio, es decir, y ella está en la UCI salvando vidas. Porque la mujer hoy en día está expuesta a salvar una vida y que su casa siga adelante. Y necesita y puede, pero hay un momento dado que se rompe. Y yo creo que todas las mujeres, a diferencia del hombre, y esto lo explico muchas veces, que tienen carreras profesionales lineales, el hombre en general, la mujer hay momentos en los que tiene que parar, porque tiene que cuidar, porque si no se cuida se rompe, y si ella se rompe toda la familia.
Y como cuando pensaba en las causas y cómo lo quería transmitir, y no quería que fuera una conferencia puramente científica, de hablaros de la serotonina y de cómo el estrógeno y la serotonina están relacionadas, pensaba en esto, ¿no? Y hoy en día encontramos mucha literatura al respecto. Hoy en día la mujer se inclina un 20% por desarrollar su carrera profesional, un 20% por dedicarse al completo de sus hijos y un 60% quiere compatibilizar. Es decir, hoy en día la mujer lo que busca en su mayor parte es poder compatibilizar. El problema es que el grado de exigencia que la mujer está expuesta, y con el tema de los hijos, genera muchas veces estrés. Y este estrés, como os explicaba antes, genera unas sustancias que le alteran y que le hacen sufrir y que le llevan a la depresión. Estos son datos, sin más, estadísticos. Y voy a empezar explicando brevemente, porque si alguna de luego tiene alguna pregunta que hacerme, prefiero también, si hay alguna cosa, os voy a hacer de una manera amplia y en alguna cosa voy a concretar, ¿no? El cuerpo de la mujer es fruto de muchos problemas, desde una anorexia que empieza en la adolescencia, porque el cuerpo de la mujer, tenemos hasta lo que llamamos dismorfofobias, es decir, mujeres que se ven que la nariz es demasiado grande, que las orejas son demasiado pequeñas. O sea, la mujer constantemente está analizando su cuerpo. Y el tema del cuerpo de la mujer es un factor de riesgo. El tema de las hormonas. Desde el primer momento, desde que empieza la adolescencia, la mujer se siente alterada. La depresión en la adolescencia. Se ha visto hoy en día que las mujeres entre 11 y 13 años, las niñas entre 11 y 13 años empiezan a tener. Los departamentos de psiquiatría infantil de todo el mundo no dan abasto. En España, desde hace unos meses, se ha aceptado la especialidad de psiquiatría infantil como rama completamente independiente de la psiquiatría general. Hoy en día uno puede hacer el MIR y hacer psiquiatría infantil solo. Yo estuve colaborando un tiempo en la unidad del niño y el adolescente del Gregorio Marañón y es impresionante ver la cantidad de niños y de adolescentes que se ven. Y se ve que en el momento que la niña empieza con el cambio hormonal, está mucho más predispuesta. ¿Qué es el síndrome de tensión premenstrual? En el año 81 me pareció un dato interesante, el 50% de los ingresos de urgencias de un hospital psiquiátrico en Francia eran debidos a modificaciones anímicas en este síndrome, es decir, que es algo que realmente afecta. Encontré hace poco un chiste que me resultó muy divertido, que es este de aquí, que decía, ¿no? que salió en un periódico, "What the hell do you mean that time of the month?", ¿no? Es decir, sí que existe un cambio antes de la menstruación. Hay mujeres que se irritan, que cambian, que están tristes, que se enfadan, y existe, hay que saberlo. Muchas personas, muchas mujeres tienen ya una base de una inestabilidad anímica durante el resto del ciclo o de su personalidad que se agudiza especialmente en esa. Existen tratamientos hoy en día, desde inhibidores, desde antidepresivos, hasta terapias hormonales que sirven. Cuando os hablaba de las adolescentes, uno de los problemas que tenemos hoy en día para tratar la depresión del adolescente es que existe un riesgo aumentado de suicidio con los antidepresivos. Hubo una alerta en Estados Unidos hace unos años y hubo un gran problema, porque se vio que los niños y los adolescentes que empezaban con antidepresivos pronto aumentaban el riesgo de suicidio. Por lo tanto, hay que valorar riesgo-beneficio. En los síntomas físicos del síndrome de tensión premenstrual es importante que cada uno sepa si eso le pasa y si lo pasa a pedir ayuda, porque existen medicaciones muy efectivas. La depresión en el embarazo es algo terriblemente duro cuando uno lo vive como médico, por dos razones. La primera es porque una depresión en el embarazo es peligrosa, tanto para la madre como para el bebé, y por otra parte porque el tratamiento es peligroso. Las dos cosas son peligrosas. Los ansiolíticos y los antidepresivos, cada uno genera una serie de efectos secundarios. Hay medicación que genera malformaciones en el primer trimestre, hay otras que generan síndromes de abstinencia antes del parto, pero ver una mujer deprimida puede tener, yo recuerdo un día en urgencias, una mujer con una depresión gravísima que no se había querido tratar, que apuñaló su propia tripa con un cuchillo en urgencias, ¿no? Es decir, las depresiones del embarazo pueden llegar a ser muy graves. Las corrientes psicoanalíticas dicen que en el embarazo se resuelven muchos conflictos porque la mujer tiene muchas emociones, las hormonas, el cerebro, se reabren zonas del cerebro, de la mente, con historias, miedos, y que hay mucha gente que lo cuenta en la consulta si va a un psicólogo o a un psiquiatra. Pero una mujer que está deprimida durante el embarazo tiene que tener un seguimiento. Yo suelo tender a intentar negociar. Si es una depresión leve, moderada, intentar hacer psicoterapia y hacer un seguimiento muy cercano. Pero si es una depresión grave, hoy en día lo más recomendable, que os parezca sorprendente, es hacer electroshock. El electroshock, la corriente, que es muy efectiva para las depresiones, no afecta al feto, porque la placenta lo protege. Y yo en alguna depresión muy grave
que no he querido medicar a la persona por algún riesgo o por alguna malformación, la persona ha respondido al TEC. Las depresiones en el embarazo, si conocéis a alguien o alguna vez os cuentan que está embarazada y que está con una depresión, es absolutamente fundamental que te reciba ayuda, porque es un momento dentro de la mujer muy duro. Tanto es así que cuando nosotros ponemos medicación a una persona joven, a una mujer joven que viene a nuestra consulta, siempre preguntamos si tiene deseos de quedarse embarazada. Esto es importante, porque si esa persona se queda embarazada, y a veces te pasa que te dicen no sabía que estaba embarazada y estoy de 2 meses y está con medicación, pues hay veces que no pasa nada, pero hay otras veces que sí. Hay que valorar riesgos-beneficios. No es un porcentaje del 100% de malformaciones, y hoy en día hay suplementos de medicación para evitar pues, defectos del tubo neural, pero es un tema que hay que saberlo y que es importante. ¿Qué pasa? Que cuando llega el final del embarazo se produce una bajada brutal de estrógenos y el periodo posparto es casi tan peligroso como el del embarazo. Una persona con antecedentes de trastorno bipolar puede tener una fase depresiva o una fase eufórica de un trastorno bipolar. La depresión psicótica es la sensación, la psicosis es el delirio, salirse de la realidad. Muchas mujeres, la manera en que lo viven, os cuento un caso que tuve hace un tiempo, una mujer que dio a luz, durante el embarazo había pasado un embarazo muy duro, de estrés, ya que había tenido que trabajar, había estado muy triste, había llorado mucho. Y en el momento del parto tuvo la sensación que en el banco en el que ella trabajaba había un complot contra ella. Y entonces ella creía que en el banco le quería robar su hijo. Entonces ella escondía al hijo en su bolso, un bebé recién nacido, y iba al banco nada más dar a luz, pero con el bebé escondido porque tenía miedo que la echaran y que se quedaran con su bebé. Es decir, fue un caso muy grave de depresión psicótica. Ella se salió de la realidad. ¿Cómo puede afectar una depresión o se afecta la depresión al bebé que está dentro? Hay unos estudios impresionantes hoy en día en psiquiatría perinatal que explican que el vínculo madre-hijo se empieza durante todo el embarazo y en el momento del parto. Hay estudios que se realizaron en la Universidad de Nueva York de madres con su bebé, al que al bebé le ponen cara seria y no le miran. Y el bebé busca a la madre y busca la sonrisa y no la encuentra. Y se ve que se genera en el cerebro del niño el cortisol. Madres que están sonriendo y juegan con sus hijos segregan la hormona del bienestar y de la felicidad. En este mismo estudio, en la Universidad de Nueva York, se vio que niños, bebés que están en su cuna durmiendo y unos padres que discuten o gritan en la habitación de al lado, el bebé dormido, que escucha inconscientemente esos gritos, segrega cortisol, mientras que la madre que le canta una nana a su hijo segrega la otra hormona, la hormona de la dopamina. Es decir, el bebé en una zona cerebral que se llama la amígdala cerebral, que es la zona de las emociones, de la memoria de las emociones, que está activa durante los 2 primeros años de vida, y aquí hago un inciso, o sea, nosotros no recordamos, ninguna de nosotras recuerda nada de menos de 2 años. Nadie puede decir mi chupete era de un color así o a mí me mecían, porque no tenemos recuerdos, que ese es el recuerdo que os hablaba antes del hipocampo. El hipocampo empieza a actuar a los 2 años. Entonces muchas veces se ha pensado que no teníamos memoria, que los 2 primeros años da igual lo que te pase porque no hay memoria en el cerebro. Cada vez se sabe más que hay una estructura que es la amígdala cerebral, que es la que recoge las emociones. Es la zona de la memoria de las emociones y según cómo te quieren, segregas una serie de sustancias y luego las lanzas al resto del organismo. La gente que ha sufrido, pues, y esto hay unos estudios interesantísimos, en Nueva Zelanda, en niños adoptados, cómo se ve que según la edad de adopción, los 2 meses, los 4, los 6, los 2 años, los 4, se ve un cambio de comportamiento completamente distinto. El vínculo es distinto, porque hay unas hormonas, que es la hormona del vínculo, la oxitocina, que hoy en día está muy de moda, que se pone de manifiesto al principio. En África se estudió esta hormona porque se vio que las mujeres que daban a luz a niños desnutridos, pequeños, bajos de peso, prematuros, cuya madre lo abrazaba, le daba el pecho, el niño sobrevivía, porque la hormona de la oxitocina, la hormona del vínculo. Bueno, pues en las mujeres que tienen una depresión en el embarazo o una depresión posparto, la hormona de la oxitocina se anula, es decir, se rompe el vínculo. Y eso a largo plazo se ha visto hasta que está relacionado con tipos de trastornos de personalidad, trastornos del vínculo a nivel con otras personas. Yo hice un curso sobre este tema y me impresionó que hoy en día, según cómo son los comportamientos de padres con hijos, uno puede saber cómo fue la infancia de alguien. Yo trabajé con una psiquiatra que esto lo detectaba porque se había formado en esto, ¿no? Es decir, los primeros meses en la vida de un bebé son básicos para el futuro desarrollo. Por lo tanto, si estamos hablando de que una mujer da a luz y que da luz con una depresión y es incapaz de interactuar con su hijo,
porque está deprimida, porque le da igual que viva o que el niño, en ese momento el bebé lo percibe. Hoy en día hasta se ha hablado de la anorexia del lactante, que son bebés que no quieren comer. Y se ha visto que la anorexia del lactante hay que tratar a la madre. Y que cuando la madre está mejor, el niño vuelve a comer. Es decir, es importante, parece muchas veces que esto que se contaba antiguamente, hoy en día cada vez más está volviendo. Pues la importancia de que tras el parto darle el bebé lo antes a la madre, sin hacer cosas raras, pero es cierto que las separaciones en los primeros meses de vida o las depresiones en los primeros meses de vida afectan negativamente al niño. La menopausia, ¿no? La menopausia es un momento difícil para la mujer, pero porque ya no solo a nivel bioquímico, sino a nivel psicológico, porque es una ruptura con muchas cosas y es una despedida de otras. Antiguamente se decía que la mujer se despedía de poder volver a tener más hijos, pero entra uno en una nueva etapa, con unos cambios físicos, los sofocos, los vértigos, los mareos, que a uno le recuerdan constantemente que está cambiando. La mujer en muchas ocasiones, en esa parte de la menopausia, se altera. Hoy en día hay tratamiento de hormona sustitutiva, de estrógenos, que se dan en muchos casos. Ahora otros médicos deciden mejor dar algún tipo de antidepresivo para paliar estos momentos. Es importante que cada persona se conozca y sepa que en diferentes etapas puede no haber nada externo, sino bioquímicamente interno que le esté alterando. Quiero hacer un inciso sobre las depresiones tras el aborto. Hace 2 años, cuando estuve aquí, os estuve contando alguna, yo creo que reconozco alguna cara, sobre mi experiencia en Camboya. Yo estuve trabajando en Camboya, sacando niñas de la prostitución infantil durante un verano entero. Y cuando volví a España, seguí con esa labor. Pues aprendí muchas cosas. Yo aprendí cómo es que una niña de 13, 14 años sea violada, vendida a un burdel, tener que ver 50 clientes al día, quedarse embarazada, tener que abortar para no tener ese niño porque le obligan. Es decir, viví yo creo las experiencias más duras que puede vivir un adolescente o una chica joven hoy en día. Y empecé a leer y a estudiar qué pasaba en el cerebro. Yo al principio pensaba, ¿no?, pues que una persona violada en un burdel, quizás su vía de escape podía ser el aborto. Hasta que un día, estando yo en un burdel, de repente yo entraba en los burdeles con bolsas de preservativos, porque las condiciones eran terribles y muchas de las niñas que estaban allí, los preservativos que usaban eran bolsas de patatas, de plástico que se vaciaban y se usaban de preservativos. Entonces yo entré con una bolsa de preservativos y pagué una habitación con todas las niñas y pagué media hora por todas las niñas por tenerlas en la habitación. Yo iba como médico humanitaria, entonces te abren las puertas, ¿no? Y yo llevaba 2 teóricamente enfermeros, pero eran 2 personas que me protegían de la organización de la ONG con la que yo trabajaba. Y vi una niña gordita o embarazada que yo no estaba segura y yo como médico ellas me iban haciendo preguntas. Y una chica me dijo, yo le dije, ¿tú estás embarazada? Me dijo, sí. Entonces, claro, estaba el chulo delante, tampoco me atreví a preguntar mucho más, me daba pánico la respuesta a la pregunta y la situación, y le dije, ¿de quién es el padre? Me dijo, no lo sé. Le dije, ¿quieres tener el niño? Me dijo, mira, entonces me cuenta ella, a mí me vendieron aquí hace unos años, y desde entonces pues me han violado, y me he sentido muerta. Físicamente como mujer yo no siento absolutamente nada. Hasta que un día noté que algo había cambiado dentro, me contó la niña, y que algo vivía dentro de mí y dije, ¿qué me está pasando? Mi cuerpo es distinto, ¿qué le está pasando? Y estaba más feliz, estaba más animada, me levantaba, no lloraba y le pedí al chulo que me dejara ir al médico. Y me dijo que estaba embarazada. El chulo me dijo, tienes 2 opciones. El chulo se había marchado, lógicamente, tras esta conversación. O abortar o seguir con el embarazo, pero seguir viendo clientes hasta el día del parto. Y me dijo, por una vez que siento que vive algo dentro de mí, no lo quiero matar. Esta niña tuvo el bebé y ahora mismo está fuera de ese burdel, ¿no?, con su bebé. Bueno, su niño ahora tendrá un par de años. Es decir, yo en ese momento cambió mi percepción. Mucha gente violada, que yo he visto en mi consulta y vi allí en las peores condiciones que yo creo que pueden existir, encontró un sentido a su vida tras una violación. Pero esto es una cosa voluntaria, es una cosa que cada uno cambia según sus propias vivencias y cómo es. Un abuso sexual, que no acaba en un embarazo, marca a una mujer para toda la vida. Es como una cicatriz en la mente de una mujer. A día de hoy yo sigo viendo gente en mi consulta que viene por cualquier tema, que de repente me saca y me dice, nunca le he contado a nadie, pero yo tuve un abuso de pequeña. Y desgraciadamente es algo que me horroriza. El otro día tuve en mi consulta a un abogado de Madrid que lo estaba pasando muy mal, tenía una fibromialgia, no quería dejar de trabajar,
Y en un momento dado se me echa a llorar y me dice, cuando tenía 7 años, el jardinero abusó de mí. Y me dice, pero nunca se lo he contado a nadie porque tampoco sé si esto es relevante. Pero se acordaba exactamente cómo iba vestida ella, cómo iba vestido, qué pasó, que si llovía, no llovía, qué había alrededor. Es decir, el cerebro lo había guardado como un evento traumático. Tanto el aborto como una violación, como un abuso son eventos traumáticos y hay que medirlo. Se ha visto que en gente con abuso sexual en la infancia y que pasan los años, o abuso sexual, o vidas muy desgarradas, y especialmente en la mujer, a los 30 años, haciendo un seguimiento 30 años, esas mujeres tienen más propensión a depresiones crónicas que no se curan, a hipertensión, que no responde a medicación, a diabetes, a colesterol. Es decir, todo lo que tiene que ver con el aparato genital de la mujer o con el cuerpo de la mujer está íntimamente ligado a su mente. No se puede separar, es imposible. Y quien lo consigue separar es porque se ha hecho esta violencia, ha hecho un esfuerzo, o sea, ha hecho un ejercicio, un esfuerzo, o la ruptura ha sido tan dura que le ha dejado destrozado por dentro. Entonces, depresiones post-aborto es un tema tan conflictivo hoy en día, pero como en todas las cosas, veo mucha gente que tras un aborto viene 20 años después y te dice, me arrepiento, sueño con ese bebé, sueño con el feto, sueño con la ecografía cuando me la enseñaron, y hay gente que se siente aliviada, pero mi experiencia es que la gente sale bastante alterada de un aborto, especialmente cuando es una decisión hecha rápido, sin tener información. Yo muchas veces recomiendo a la gente que la decisión de parar un aborto, que yo he tenido desgraciadamente en el hospital muchas veces gente que viene consultándolo, aparte que es una vida y que uno rompe una vida y uno mata, una persona no se recupera. Y las mujeres se quedan con el sello impregnado en su mente durante mucho tiempo. Y a veces no se cura jamás. Y hay sensaciones de culpabilidad toda la vida. Al respecto de esto hay varios artículos y si alguna está interesada tengo un informe muy bueno sobre casos que existen hoy en día y que se están estudiando en España y que estuvieron pues muy en la mesa cuando se planteó la nueva ley del aborto. Las depresiones bipolares, nada que ver, que es lo que antes se llamaba las maníaco-depresivas, son estados de euforia, de hiperactividad, de gente que no para quieta, que no duerme, que durante semanas, y luego fases depresivas. Son distintas, existen en la mujer, existen en el hombre, no son más frecuentes en la mujer que en el hombre, pero muchas veces gente que se le trata de depresiones, que ha tenido muchas depresiones recurrentes a lo largo de la vida, es una depresión bipolar encubierta, que ha tenido alguna fase eufórica a lo largo de su vida y necesita un estabilizador del ánimo. Son depresiones que en vez de ser tratadas con antidepresivos necesitan ser tratadas con otro tipo de medicación que hace que no fluctúe. Y por eso mucha gente que dice, no, es que ha tenido depresiones toda la vida y no responde a ningún antidepresivo. Habría que preguntarse, ¿no? Quizás sea bipolar, puede ser unipolar o bipolar, y eso lo que necesita es un estabilizador del ánimo. Quiero dejaros un tiempo para las preguntas, porque supongo que esto abre muchas preguntas, pero me interesa que os quedéis con dos ideas. La mujer, durante la época fértil de su vida, se deprime mucho más que el hombre, pero antes de la pubertad y después de la menopausia, es decir, en la mujer ya a partir de los 60 años, el número de depresión, los datos son más o menos iguales que el del hombre. Es decir, que todo tiene mucho que ver también con la parte hormonal y que en ese momento de la vida de la mujer es el momento que está expuesta a más estrés, a más exigencia, a más perfeccionismo, a compaginar vida personal y laboral, y es importante. Hoy en día la mujer tiene muchas exigencias y el otro día, y con esto quiero terminar y que vosotros me preguntéis, cuando le contaba a mi marido que iba a dar esta conferencia y el cerebro del hombre y de la mujer, mi marido que es un tipo excepcional pero que tiene un cerebro completamente de hombre, ¿no? Con su cuarto blanco, con sus hemisferios completamente separados y tal, me dijo una frase que digo, voy a terminar con esta frase, me dijo, yo creo que cuando Nietzsche pensaba en el superhombre, lo que pensaba era en la mujer del siglo XXI. Buenos días, muchas gracias. Gracias, Leo. Gracias, Lucía, por esta magnífica presentación y por este evento tan maravilloso donde ayudamos a algo tan importante como es la educación de nuestros hijos, la educación de los más pequeños, para crear un mundo mejor. Bueno, empiezo a contaros. Hace unos días, hace unos meses, estaba yo en consulta y aquí hay una chica joven, guapa, elegantona, y le digo, ¿a qué te dedicas? Y me dice, soy influencer. Siempre me impacta esta profesión nueva y le digo, ¿y sobre qué influyes? Sobre cómo visto, lo que como, dónde viajo, lo que hago en mi día a día, dónde veraneo. Le
Le digo, ¿y cuántos seguidores tienes? Y me dice, casi 1 millón. Le digo, déjame ver tu Instagram. Me pasa su teléfono, empieza a bajar las fotos y efectivamente, pues con su novio, en vacaciones, en un evento, en un desfile, en Nueva York, en París, en Londres. Ella es extranjera y le digo, ¿y qué te trae por aquí? Se empieza a llorar y me dice, mi vida es un desastre. Soy una persona que estoy amargada, me siento vacía, tengo una tristeza existencial, mi novio me es infiel, mi padre es alcohólico, no tengo buena relación con el entorno. Y durante 1 hora me cuenta su biografía, su día a día, con vías de escape, bebiendo por las noches, fumando y consumiendo marihuana. Y al terminar, en un momento dado, me dice, ¿te importa que vaya al baño? Se acerca al baño, vuelve pintada, con el rímel puesto, con buen aspecto. Y yo, un poco sorprendida ante el cambio, le digo, ¿estás bien? Y me dice, es que hasta ahora siempre subo una foto en mi perfil de Instagram y no quiero dejar de hacer esto para mis seguidores. Tienes un cuadro muy bonito en tu consulta, ¿te importa hacerme una foto? Y las dos escribimos una frase sobre la felicidad y la motivación. Ante el impacto que yo tenía en consulta, le digo, bueno, la felicidad consiste, pero yo estaba impactada ante la situación y en ese momento en su pantalla, después de publicar la foto, empiezan a surgir, te quiero, eres mi inspiración, gracias por existir, mi vida, y me dice, esto es mi droga. ¿Por qué empiezo hablando así? Porque las redes sociales, la pantalla, fueron diseñadas para ser adictivas. Fueron diseñadas para crear este sentimiento de bienestar en nuestra mente. Hace unos años, el cofundador de Facebook, Tim Parker, reconoció en un evento médico en Filadelfia: creamos Facebook para generar adictos. Explotamos una herramienta de la vulnerabilidad humana. Thomas Insel, que ha sido el director del Instituto de Salud Mental de Estados Unidos, explica de forma muy contundente: nada motiva más al ser humano, nada activa más nuestro interior que sentirnos queridos, apreciados o que las otras personas les importan nuestras cosas. Por eso descubren, cuando crean todas las aplicaciones, que esto motiva al ser humano, que hay un mecanismo interior potentísimo, muy parecido al de la adicción, que hace que el ser humano constantemente necesite subir fotos y recibir likes. Cada vez que una persona consume heroína, cocaína, marihuana, tiene relaciones sexuales, ve pornografía, juega a videojuegos, se va de compras, tiene una buena comida con amigos, todo ello genera placer, unos mejores y otros peores, pero todo eso genera placer. Y el placer está regulado en el cerebro por varias hormonas, pero principalmente por una, que es la dopamina. ¿Cómo funciona la dopamina? Si yo de repente tengo un problema con el alcohol, un adolescente que quiere beber y su madre no le deja salir, espera que su madre se acueste, le coge 10 euros y mientras está planeando y maquinando cómo se va a tomar la copa, ya empieza a subir esa dopamina. Llego al bar, me tomo una copa, vuelvo a casa y luego el síndrome famoso de abstinencia o bajón. ¿Qué descubrieron los programadores? ¿Qué conocemos los psiquiatras hoy en día con las redes sociales? Cada vez que yo recibo un like, tengo en mi cerebro microchispazos de dopamina. Esto no es aleatorio, esto no es una coincidencia. Las redes sociales, Internet, la tecnología fue creada en un primer momento para acercarnos a las personas, para que nuestra vida fuera más eficiente, para comunicarnos mejor y sigan siendo una enorme y buenísima herramienta. Pero a día de hoy, Internet y la tecnología está al servicio de los grandes programadores, de las grandes empresas tecnológicas, a las que no les importa la educación de nuestros hijos, a la que no le importa que mi hijo esté 20 horas jugando a algo o metido en Instagram o en otra red social. A ellos lo que les importa es que nosotros estemos cuanto más tiempo, y nuestros hijos más, delante de una pantalla. Pero mirad qué cosa tan curiosa. Estos programadores, estos magnates de la empresa tecnológica que están en California, llevan muchos de ellos a sus hijos a escuelas donde no hay pantallas, donde no hay Internet, porque conocen el efecto tan dañino que tiene en el cerebro de sus hijos. Todos conocemos el caso de Steve Jobs, donde en su casa a sus hijos no les dejaba las tablets, no les permitía el tema. El fundador de Twitter tuvo enormes problemas de adicción a las redes y en su casa enseñó a sus hijos a manejar las redes sociales. A día de hoy, cuando estos magnates de la tecnología contratan a las nannies para cuidar a sus hijos en California, firman un contrato donde no tienen permitido las nannies tener el teléfono mientras trabajan con los niños. Esto me recuerda un poco al concepto de los narcotraficantes y de las mafias. ¿Cuál es el primer mandamiento de ellos? Nunca consumir, que consuman los demás. ¿Y por qué os explico hoy esto? Nosotros los padres, ¿cuándo cogemos la pantalla del teléfono?
cuando estamos estresados o cuando estamos aburridos. Le hemos enseñado a nuestro cerebro, lógicamente, me aparto del tema profesional o cuando es algo lógicamente importante, pero en un momento estás estresado, has tenido un problema en tu trabajo, has tenido una pelea con tu pareja, te estresas y te encierras en tu cuarto, en el baño, y te metes en una red social, te metes en un portal de noticias, te compras algo por internet porque te alivia. Estás aburrido, estás en la parada del autobús, estás en una conversación un poco interesante, en una comida que no te llena y tenías el teléfono. Nuestros hijos, ¿cuándo cogen el teléfono? Cuando se sienten vacíos, cuando tienen una crisis de identidad, cuando se aburren, cuando se estresan. Todo niño tiene un momento en su infancia y en su adolescencia, y nosotros lo hemos vivido, en el cual tienes como una crisis de identidad, en el cual tienes una crisis personal en la que no te gusta el cambio, las chicas no te hacen caso, los chicos no te hacen caso, tus amigas están raras, te peleas con todo el mundo, y en ese momento, y si nosotros pensamos en nuestra infancia o adolescencia, lo tuvimos en algún momento donde la vida no me llenaba, donde yo no era del todo feliz, y mi cerebro busca, como niño, como adolescente, como joven, una vía de escape. ¿Por qué es tan importante esa vía de escape de la juventud? Porque en el cerebro se queda grabada, y cuando yo sea mayor y a los 40 años tenga un problema de pareja, me esté separando, tenga un problema en mi trabajo serio, mi cerebro me recordará cuál era mi vía de escape de la infancia, si es el alcohol, si son las drogas. Por eso sabemos los psiquiatras, sabemos los médicos, que cuando ha habido una adicción muy potente en la infancia, en la juventud, el cerebro te la va recordando toda la vida. Y hoy insisto en esto porque los hijos tienen, cuando son pequeños, cuando empiezan a tener por los 8, los 9, los 10, los 11, buscan algo que les alivie ese malestar interior. Ese cambio tan importante, hormonal, físico, psicológico, social, y buscan una vía de escape fácil que les ayude a superar ese tema. ¿Qué pasa? Que esa vía de escape es rápida, esa vía de escape les alivia, pero genera en muchas ocasiones, si no lo saben gestionar, una nula tolerancia a la frustración. ¿Nosotros qué queremos? Que nuestros hijos sepan gestionar el estrés y el aburrimiento, porque son dos de los grandes ingredientes que suceden en el día a día en nuestras vidas. Entramos en un concepto fundamental. ¿Qué es la atención? La ventana al mundo exterior. Hay psiquiatras hoy en día que dicen, especialmente los psiquiatras alemanes, que la gente más feliz es la gente que tiene dominada su atención. ¿Dónde está la atención? La atención se encuentra en la parte superior del cerebro, en la corteza prefrontal, zona que se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y del control de impulsos. Es una zona que nos hace, entre comillas, seres superiores porque dominamos las situaciones, gestionamos nuestras emociones, somos capaces de planificar, somos capaces de resolver problemas. Cuando un bebé nace, la corteza prefrontal es profundamente inmadura y madura de la parte de atrás, poquito a poco hacia la parte de delante. Por eso, la impulsividad es de las cosas que más tarda en manejar un joven. ¿Con qué se activa la corteza prefrontal de un bebé? ¿Con qué se estimula la corteza prefrontal? ¿A qué presta atención un bebé? A tres cosas: luz, sonido y movimiento. Cualquiera que tenga un bebé sabe que si en ese momento se enciende una luz, oye un ruido, una musiquita, ve pasar a su padre, presta atención. ¿Qué queremos nosotros de la atención de nuestros hijos? ¿Qué queremos de la corteza prefrontal de nuestros hijos? Que cuando se vaya haciendo mayor, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, preste atención a objetos inmóviles, a objetos no luminosos, es decir, a un profesor, esté tranquilo en la salita de espera del médico, coma su comida delante del plato tranquilamente, es decir, que aprenda a gestionar su corteza prefrontal. ¿Qué sucede si yo a ese bebé, a ese niño de 2 años, 3 años, yo le planto una tablet? ¿Qué es la tablet? Luz, sonido y movimiento. Y el cerebro funciona con un mecanismo que se denomina use it or lose it, o lo usas o lo pierdes. ¿Quién de nosotros, de los que está hoy aquí, tiene más memoria que hace unos años desde que usa Wikipedia para todo? Ninguno, porque mi hipocampo cada vez funciona peor, la zona de retención de datos cada vez funciona peor. ¿Quién se orienta mejor desde que usa Google Maps, Waze o Maps? Ninguno, porque la zona de la orientación del cerebro, cuanto menos la uso, más pequeña se transforma. Pues en la atención, en la corteza prefrontal, sucede lo mismo. Cuanto más la estimulo con una herramienta exterior, peor funciona en mi cerebro. Por eso hoy en día nos encontramos con niños de 10 años con unas cortezas prefrontales muy inmaduras, porque solo se estimula su atención con luz, sonido, movimiento, y necesitan cada vez estímulos más fuertes, cada vez
imágenes, vídeos, escenas más intensas para ser capaces de activar su atención. Hoy en día, la economía que nos mueve es la economía de la atención. Lo que hoy en día mueve el mundo no son las mafias, las drogas, las farmacéuticas, la información, el poder, que también, sino la capacidad de retener la atención nuestra y la de nuestros hijos el mayor tiempo posible en una pantalla. Lo que le interesa a las programadoras, a las empresas, y por eso nosotros, como padres, tenemos que ayudar a que nuestros hijos aprendan a gestionar su atención. Nos encontramos en la era del exceso de la información y de la falta de formación. Estamos en un momento donde hay un fracaso en la gestión de la abundancia, sobre todo en el primer mundo, donde hay demasiadas cosas y entonces nos colapsamos. Nunca hemos tenido tanto acceso a la información y nunca hemos sido tan vulnerables al engaño. No sabemos ya de todo lo que leemos lo que es verdad y lo que es mentira. Hay que enseñarles a nuestros hijos a tener criterio. Porque si nosotros hoy en día podemos ser engañados, y probablemente todos los que estamos aquí hemos recibido una educación con mucho criterio, con mucha formación, hemos estudiado, nuestros hijos que tienen acceso a tal cantidad de información, hay que enseñarles a filtrar, hay que enseñarles qué es lo importante, qué es lo que es superficial, porque nos hemos convertido en una sociedad adicta a lo superficial. Cada vez nos cuesta más profundizar. ¿Quién de vosotros, sois padres aquí, le cuesta menos que hace unos años leer un libro, leer un documento, leer un artículo de periódico? Nos hemos acostumbrado a leer en lo superficial y nos hemos convertido en drogodependientes emocionales. Somos adictos a experiencias vibrantes y esto lo están viviendo nuestros hijos extrapolado. Esto es malo, es importante saberlo. Es importante ser conscientes de que tenemos que formarnos, de que tenemos que enseñarles a filtrar, que tenemos que enseñarles a prestar atención. En un siglo donde estamos hiperestimulados, donde a veces no somos capaces de gestionar toda esta estimulación, esto produce un aumento de la ansiedad, frenamos la creatividad y frenamos el asombro, que son abonos claves para el cerebro. Vivimos en la era de la gratificación instantánea. Lo quiero todo y ya. Mis hijos, nuestros hijos, han aprendido a que lo que quieren lo tienen en el momento. Yo quiero cenar un tipo de comida y la pido y en 10 minutos me llega. Yo quiero sentir algo y lo tengo. Yo me encuentro mal y lo resuelvo automáticamente porque tengo ese sistema de gratificación en mi cerebro. Las dos únicas cosas en esta vida que realmente nos hacen felices o que nos acercan al concepto más parecido a la felicidad que podemos encontrar en este mundo tienen que ver con dos conceptos. Uno, con el amor de pareja, el amor de familia, el amor de amigos, el amor y el trabajo. Bien sea veterinario, médico, periodista, informático, fontanero, repartidor. No hay trabajo pequeño si se hace con dignidad. Pero ni el trabajo ni el amor van a base de gratificación instantánea. Requieren constancia. Un día caes, un día te levantas, un día te sale bien, un día te sale mal. Pero si estamos creando una sociedad y unos niños y unos jóvenes con una nula tolerancia a la frustración, lo que no sucede a largo plazo es que estos niños se frustran con muchísima facilidad y tienen sentimientos de vacío. Y de repente en la universidad no quieren estudiar, en el colegio les cuesta, porque su cerebro solo vive a base de clic, chispazos de dopamina que ya entendemos cómo funcionan en nuestro cerebro. ¿Qué es lo importante? No perder las ganas por aprender. No tanto lo que hayamos aprendido, lo que les enseñemos, sino que quieran seguir aprendiendo. Decía Einstein, lo importante es no dejar de hacerse preguntas, que el asombro siga. Estos niños que lo preguntan todo y por qué, dejarles que esto crezca. Sabemos en la gente mayor que uno de los métodos para frenar el Alzheimer es que haya siempre asombro y siempre ganas por aprender. No olvidemos que las cosas buenas pasan en la vida real. La vida virtual va a base de gratificaciones instantáneas. Enseñemos a nuestros hijos a pasar tiempo con ellos de calidad en la vida real. Es lo que ellos más desean. Conectamos y cuando tú estás con tu hijo, cuando juegas con él, le dedicas tiempo, le escuchas, tienes experiencias en la naturaleza, en el deporte, generas oxitocina, que es la hormona del vínculo y del amor, y es la hormona que baja el cortisol, la hormona del estrés. Es la hormona que hace que en nuestro interior se refuerce el sistema inmunológico. 3 ideas que pueden ayudarnos. La primera, como padres, quitar las notificaciones del teléfono. Yo domino mi dispositivo y mi hijo lo va a ver, porque si mi hijo ve que soy adicto, nosotros no podemos pretender que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no hacemos. Si yo necesito algo del teléfono, yo me meto. ¿Cuántas veces vamos a hacer una llamada, cogemos el teléfono y tenemos tal cantidad de cosas por resolver que a los 10 minutos decimos, ¿qué iba a hacer yo? Ya no lo recuerdo. Quitar las notificaciones, vamos a notar una transformación en nuestro cerebro al cabo de unos días impresionante, pero nuestros hijos van a detectar
algo mucho más importante, y es que no hay un disruptor constante en una familia. Lo segundo, que nosotros, como padres, quitemos la red social más activa que tengamos. Suele ser Instagram, porque hay un vacío posterior cuando lo usamos. De esta manera yo le voy a poder explicar a mi hijo el efecto. Y nada une tanto a los hijos como a los padres cuando compartimos experiencias sobre temas que nos preocupan. En consulta me impacta cuando de repente un padre, y hago terapias de familia, de repente te dice el padre, pues yo tuve una adicción a este tema, yo estuve enganchado a Facebook, yo tuve un tema con la pornografía, y los hijos se dan cuenta que no son ellos los únicos que son vulnerables. La tercera es el modo avión. Empiezan a surgir estudios e impresiones que me parecen básicas. Cuando nosotros estamos con nuestros hijos y tenemos el teléfono delante, aunque esté encendido, haya notificaciones como esté, mi hijo percibe sensación de abandono. Mi hijo percibe que yo no soy que él no es lo más importante, que hay otra prioridad. Y creo que hay pocos piropos en esta vida como el de cuando estás con esa persona, el mundo se para porque toda su atención la tiene puesta en ti. Tenemos que volver a ese piropo, a que cuando estemos con las personas se sientan importantes, y sobre todo nuestros hijos, que son lo más importante de nuestra vida. Que nuestros hijos noten que cuando estamos con ellos delante, solo nos importan. Que somos capaces de bloquear el resto porque ellos son lo más importante de nuestra vida. Termino. Decía Víctor Hugo, en esta vida, el mundo puede ser, la educación puede ser para los débiles lo inalcanzable, para los temerosos algo que les da miedo, para los valientes una oportunidad. Enseñemos a nuestros hijos a conectar con sus amigos en la vida real. Pasemos tiempo con nuestros hijos, con ellos unidos, tocándoles, abrazándoles, riendo. Sentido del humor es patrimonio de los inteligentes. Enseñémoslo a posponer la recompensa, porque una persona con voluntad, que sabe posponer la recompensa, llega mucho más lejos en la vida que una persona inteligente, y así les acercaremos a que les pasen cosas buenas en el futuro. Muchas gracias. Lo primero que te diría es que el título del libro surgió porque como psiquiatra me dedico a escuchar vidas de personas que han sufrido traumas, que lo han pasado muy mal, y a veces observo gente que constantemente tiene cosas terribles, su vida es un catálogo de desgracias, y otras veces uno ve vidas de personas que uno dice, qué suerte ha tenido en la vida. Y entonces yo me pregunté... Pero eso es real. Eso es real. Y yo me pregunté, ¿existe la suerte? Entonces, yo me quedo con una frase que decía Séneca, que decía, la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. Es decir, la preparación es formarse y luego la oportunidad es ser capaz de percibir eso bueno que te puede llegar. ¿Qué pasa? Que es mucho... ¿Pero formarse en qué sentido? Todo. Marian. Hay que saber de las cosas, hay que instruirse de lo... Cada uno es bueno en algo, todos tenemos una vocación a algo. Yo siempre digo que la vocación es donde se unen la pasión y el talento. ¿La tuya era la psiquiatría? Totalmente. Vengo de una familia de psiquiatras, padre psiquiatra, abuelo psiquiatra. Y muy buenos. Y muy buenos. Tengo la suerte, tengo un maestro de maestros relevantes en el mundo, a nivel mundial. Y yo siempre digo que es la profesión más bonita que existe porque vendemos felicidad. Al final es una profesión en la que la gente triste, angustiada, deprimida, que no encuentra sentido a nada, la recuperas y la sacas adelante, y entonces parece que es una profesión maravillosa. Efectivamente, el psiquiatra de por sí tiene como una necesidad constante de reafirmarse en que es médico. Por lo tanto, trabaja constantemente en esa necesidad de hacerse valer, porque el resto de médicos consideran que es un médico, pues el estado de ánimo es una cosa tan fluctuante que no le toman tan en serio como puede ser un traumatólogo, un neurólogo o un cardiólogo. Por otro lado tenemos a los psicólogos, que es gente que escucha y da terapia. Tengo la suerte, volviendo al tema de mi padre, que cuando yo empecé a trabajar con él y a escucharle, mi padre aunaba las dos cosas. Él usa la medicación como apoyo, pero sobre todo se basa en la terapia, que eso es lo que yo ahora en el siglo XXI, que hay tanta neurociencia, que sabemos tanto del cerebro, si un médico, si un psiquiatra es capaz de juntar las dos cosas, tiene la persona de delante... Está la familia Rojas. No, pero es verdad, y entonces sí. muchas veces... Pero aquí es cierto que hay un problema. Esa sensación. Hay una parte en el libro, un capítulo en el que yo explico cómo trabajo yo con los pacientes, y yo siempre le digo, te voy a dar un ejemplo, imagínate, sí. Cristina, yo digo, una persona que es tímida, ajá, ante el estrés para esa persona puede ser ver al exmarido, encontrarse con la suegra, estar en lugares públicos, esa persona con la timidez se bloquea y tiene migrañas. Por lo tanto va al médico de familia que le da
una medicación para la migraña, va al psiquiatra que le da una pastilla para el ataque de pánico, va al psicólogo que le ayuda a contar su historia porque a mí de pequeño no me hacían caso, porque mi padre, porque mi hermano mayor o porque tuve un novio. Y al final es un caos de pastillas y medicaciones y uno lleva 10 años en terapias que no funcionan para nada. A mí lo que me gusta es hacerle ese esquema a la persona que tengo delante y decirle, vamos a trabajar en un continuo, vamos a trabajar cómo te enfrentas a encontrarte con tu suegra o a estar en eventos públicos. Por otra parte, vamos a trabajar tus rasgos de personalidad, de timidez, y vamos a ver si van bajando los síntomas de migraña y los ataques de pánico. El resultado es que eso funciona. Pero para eso hay que aunar muchas disciplinas y hay muchas veces que cuesta. Y estoy contigo que pues, me encantó hace poco que mandé este libro a una de las psiquiatras que me formó en el hospital. Y me llamó y me dijo, María, qué importante es que los psiquiatras no dejemos la parte humanista, la parte de que no nos importe que nos cuenten todo y no solo quedarnos en solucionar el síntoma psicológico. Qué importante. Eso totalmente. Qué importante escucharte. Sí. Eres una mujer, sin duda, excelentemente formada, muy inteligente y que en vez de evadir la respuesta o irte por las ramas, como vulgarmente se dice, vas al centro de la cuestión y das una respuesta creíble, cercana y que todos podemos hacernos cargo de ello. Vamos a hablar de tu libro, Marian. Vale, ¿Qué perfecto. nos puede aportar? ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Entendiendo que es importante formarse y que es importante, decías, en segundo... Ver las oportunidades. Ver las Yo hablo oportunidades. mucho de que el 90% de la gente que no le pasan cosas buenas es porque no sabe lo que quiere que le pase. Es decir, hay un montón de cosas buenas en el entorno, pero nuestro cerebro a veces no las percibe. ¿Por qué? Porque estamos agobiados, angustiados, preocupados por el futuro, enganchados al teléfono. El teléfono nos da gratificación instantánea en la vida virtual, en la pantalla, pero eso no es la felicidad, el equilibrio que buscamos. Hay una zona del cerebro, para la gente que lo esté viendo, y no quiero que nadie se acuerde del nombre, pero sí de que existe, que se llama el sistema reticular activador ascendente. Es un nombre horroroso, pero horrible. Pero si una mujer embarazada sale a la calle, una embarazada, otra embarazada, otra embarazada, y no puede decir, oye, en Valladolid hay un boom de natalidad. Pero no significa, eso significa que tu cerebro... Ojalá, fíjate, mañana vamos a hablar de despoblación en Castilla y León, qué maravilla. Es que es un tema, eso sí que es un tema, eso sí que es un temazo. Y el problema es que lo identificamos rápidamente, ¿no? Nosotros recibimos constantemente varios millones de bits de información por los estímulos, pero nuestra mente solo se queda con lo que es importante para nuestro corazón, para nuestras ilusiones y para nuestra alma. Cuando alguien quiere algo de verdad, la mente hace todo lo posible para verlo. Cuando alguien está ilusionado por algo, la mente te lo muestra. Pero ¿qué pasa? Que como vivimos esclavos de lo inmediato, con gratificaciones instantáneas, la pantalla, corriendo a todos lados, somos incapaces de percibir lo bueno. Si tú estás deseando que algo bueno te pase, puede pasarte si quieres verlo. Tú puedes decir, mira, yo quiero encontrar piso, estoy desesperado y necesito piso. Y de repente empiezas a ver, se alquila, se vende. Pero tú quizá no te hayas enterado que en tu edificio se venden pisos porque no te interesa. Claro. Entonces yo hablo mucho en el final del libro de que hoy en día una persona, en la vida hay dos situaciones. Lo que yo llamo modo de supervivencia, que es, estoy mal, estoy enfermo, cuido a un enfermo, estoy arruinado, lo estoy pasando mal físicamente, tengo una enfermedad terrible, todo está en negativo. Y en ese momento modo de supervivencia. Y hay veces en la vida que las cosas más o menos están bien, funcionan, uno mira hasta con cierta inquietud, pero uno dice, estoy relativamente bien, y en ese momento tienes que crecer. Y ahí es donde yo abogo por sacar tu mejor versión, que hago una ecuación matemática... mismo, porque he visto aquí tu mejor versión. ¿Cómo se puede hacer la mejor versión? Pongo una ecuación matemática, que en el fondo es un reduccionismo para algo tan importante, pero yo digo que la mejor versión es conocimientos, es decir, formarse, leer, saber de lo suyo, más la voluntad. ¿Qué es la voluntad? El orden, la constancia, la perseverancia, más el proyecto de vida, saber lo que uno quiere, multiplicado por la pasión. La pasión multiplica, el resto suma. Cuando uno le mete pasión a la vida y le cambia la actitud, uno ve la vida de otra manera, ilumina y cambia la vida de las personas que tiene en su entorno. ¿Qué pasa si uno no tiene conocimientos? No hay nada peor que un tonto motivado. Peligroso. Peligrosísimo. ¿Qué pasa con una persona sin voluntad? Uno empieza un proyecto, pero al poco tiempo se viene abajo. ¿Qué pasa si no hay proyecto de vida? Que uno va dando bandazos por la vida, uno es esclavo de lo primero que se le va ocurriendo. ¿Qué pasa si no hay pasión? Que tienes una vida completamente descafeinada y light. Y triste. Entonces, por eso yo muchas veces a la gente le digo, ¿estás en modo supervivencia o en modo de crecimiento? Los animales, las plantas,
Todo Oye, tiene... qué bueno también lo que acabas de decir, ¿eh? Modo supervivencia, modo crecimiento. Porque hay momentos en la vida en la que intentas sacar la cabeza y estás ahí luchando, ¿no? Luchando. No te estás planteando crecer. Y hay otros en los que estás más tranquilo y puedes... Efectivamente, de hecho, una de las cosas que explico en el libro es qué pasa en el cerebro cuando uno está en ese modo estrés y alerta permanente. Y entonces, yo estoy ahí, ¿eh? No sé. Si yo te explico lo que le está pasando a tu cerebro en modo... Por favor. Tú imagínate que ahora, pues cualquiera de los que está aquí nos dice en el estudio, dice, ¡fuego! Que tú y yo nos levantamos, salimos corriendo, por favor, publicidad. ¿Por qué? La alerta nos da un pico de cortisol en el cual nosotros necesitamos salir corriendo porque sale una hormona. Y es la hormona fundamental para que todos los que están escuchando, la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés, la hormona de la supervivencia, que es fundamental para poder salir corriendo. Porque si no la tuviéramos diríamos, pues vamos a quedarnos aquí a ver cómo se quema el plató. Así que es fundamental. Sí. Es fundamental, pero claro, a estas dosis, ¿no? Entonces, salimos corriendo. Tú y yo volvemos 10 minutos después porque nos dicen que estaban arreglando las alarmas. Sí. Ninguna de las dos está fisiológicamente igual que 10 minutos antes, porque ese pico de cortisol tarda varias horas en volver. Tú imagínate que estás aquí mañana, empiezas el programa y dices, vamos a ver, hoy no habrá nadie aquí para arreglando las alarmas, y tú te notas alerta. Y si hay una alarma, y si pasa algo hoy, y si tenéis publicidad por si pasa algo, esa sensación de estar alerta eleva la misma cantidad de cortisol que cuando pasó en verdad. Es decir, nuestra mente y nuestro cuerpo no distinguen lo que es real de lo que te imaginas. Tanto si tú tienes una amenaza real, me van a echar de mi piso. Como si es inventada, como si es fabricada, el cortisol está ahí. El cortisol está ahí. ¿Qué hacemos con ese cortisol? Pues el cortisol es una hormona que por la noche es baja y va subiendo a lo largo de la noche y por la mañana tiene su pico más alto y luego a lo largo del día vuelve a bajar. Cuando una persona está... Pues si yo estoy así con el cortisol a estas horas, Marian, ¿cómo estaría a las 10 de la mañana? Bueno, uno de los problemas que sucede es que la gente que vive constantemente con amenazas y con angustias es que tiene el cortisol elevado siempre. Yo lo llamo intoxicación por cortisol. Y el cortisol que nos da dolores de cabeza, migrañas, se te cae el pelo, te tiembla el ojo, se te duermen las manos, contracturas, síndrome de colon irritable, fibromialgia, es decir, una serie de síntomas físicos y empezamos a inflamarnos. Gastritis, gastroenteritis, artritis, amigdalitis. No me está gustando nada lo que me estás diciendo, por favor, Marian. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, también a lo mejor yo exagero un poco porque yo soy intensa en todo, pero ¿cómo se puede estar? A mí me encantaría, siempre he dicho, me da una envidia a la Preisler, la señora Preisler, yo siempre es así un relax, de verdad, yo envidio ese tipo de mujeres así. Bueno, aparte de que envidio otras cosas y lo bien que viven, pero quiero decir que... Bueno, sabemos que ella también tenga un nivel de alerta, ¿eh? Claro, no lo sabemos de alerta, pero sí que es cierto que el problema está que nosotros todos los marcadores inflamatorios del cuerpo los tenemos elevados y nos empezamos a enfermar, el cuerpo se va desgastando y tiene un efecto hasta en la genética. Los capuchones de los cromosomas de los núcleos de las células, esto es un poco complicado quizá para el público, se van acortando. El estrés es muy dañino para el organismo. Después de leer este libro, Marian, seguro que sabré reducirla. Bueno, de hecho doy cinco pautas para poder bajar esos niveles de cortisol y sobre todo para que la gente diga, a mí lo que me genera el cortisol elevado es muscular, a mí lo que me genera es irritabilidad, porque hay un plano psicológico, hay gente que lo que está es irritable, o fallos de memoria, me cuesta concentrarme, duermo mal, porque como tengo el cortisol elevado por la noche, pues no me puedo dormir, hay gente que lo que le da es tristeza, y hay gente, muchas depresiones provienen de vivir alerta mucho tiempo. Entonces, una de las primeras cosas que yo digo es identifica qué hace para ti el estrés, qué efecto tiene en tu cuerpo y en tu mente el estrés. Hay gente que dirá, yo es que no duermo bien, a mí me afecta el estómago, a mí a los músculos, a mí me da migrañas, a mí me tiembla el párpado. Cuando uno se conoce, uno es capaz de enfrentarse a eso, porque el cuerpo te va mandando señales de alerta avisándote de que eso te está pasando. El infarto no llega un día de repente, el infarto. Si es que no puede ser, que hay que cortar esto, me están diciendo. Pero es que yo me estaría hablando con Marian, pues hablaría absolutamente de todo el libro. Hoy es un lujazo. Muchas gracias, Cristina. Aquí, que hoy estés firmando en nuestra tierra este libro. Sois una gran saga, de verdad, gracias, de grandísimos profesionales y me ha encantado tu respuesta a mi primera pregunta. Gracias, Cristina. Que nos sirva a todos, tu libro, Cómo hacer que te pasen cosas buenas. El libro de Marian Rojas, hoy aquí en Vamos a Ver. Gracias. Gracias, Cristina.